Muy buenas tardes a todos. Hoy es 30 de enero de 2026 y el Grupo de Políticas Públicas tiene el honor, el privilegio de tener con nosotros a Lucía González. Ella es la autora del bestseller del libro denominado El presidente que no fue, la historia silenciada de Gabriel Turbay. Olga Lucía, mil gracias por haber aceptado esta invitación. Muy contentos de tenerte con nosotros y vamos a comenzar a continuación un diálogo con ella. Le voy a hacer algunas preguntas que van a permitir que ella recorra aspectos centrales del libro y después abrimos el foro para preguntas, comentarios, etcétera. Olga Lucía, bienvenida a este grupo. Muchísimas gracias, Armando, por la invitación y a todos los que participan, asisten a este grupo de políticas públicas. Muy bien, Olga Lucía. Para empezar a recorrer tu libro, quiero que le cuentes a todas las personas que están con nosotros, porque hay que decir que muchos de los jóvenes en Colombia no saben o ignoran mucho de Gabriel Turbay, e incluso entre los más adultos hay personas que lo sienten como una persona alejada, tal vez opacada por otros personajes de los años 40 como Jorge Eliezer Gaitán. Cuéntanos entonces quién fue Gabriel Turbay, cuál es su importancia en la vida colombiana y por qué empezaste a escribir este libro. Muy bien. Sí, en realidad Gabriel Turbay quedó en el olvido y en la ignorancia. Y realmente yo creo que los mayores de 80 años quizás algo saben de Gabriel Turbay, pero los mayores de 60 de repente conocen su nombre y los menores básicamente muy poco. Así es que aquí, si el promedio de edad es alto, de pronto estamos en terreno con gente ya algo conocedora. Entonces me parece muy bueno, porque realmente con la gente más joven incluso a veces no sabe quién es Gaitán. En fin, Gabriel Turbay, realmente, ¿quién fue? Fue un, un gran jefe del Partido Liberal, uno de los más importantes jefes del Partido Liberal del siglo XX en Colombia. Fue también un gran administrador de lo público. Lo subrayo porque a este grupo le interesan las políticas públicas y Gabriel Turbay tuvo eso en como su, digamos, ADN, como en sus funciones como ministro, como embajador, tuvo un grandísimo interés por lo público y también como parlamentario. De hecho, fue también, precisamente tuvo estos cargos, fue el político que le disputó la presidencia a Gaitán en el año 46 y en últimas ganó Mariano Ospina Pérez, esto es lo que conocemos, pero digamos fue un político que vivió su vida, digamos, transcurre entre 1901 y 1947 y su vida política es desde finales de los 20 hasta el año 46, lo que cubre mi libro. Uh, ese es Gabriel Turbay. Y su importancia, realmente su importancia radica, yo pienso, en que fue pues un líder del Partido Liberal importante, en que dejó una cantidad de realizaciones que incluso hoy en día permanecen, en que, bueno, tuvo cargos muy importantes, pero hay mucha gente que ha tenido cargos muy importantes y no pasa a la historia. Entonces, tuvo cargos, pero pasa a la historia. Y también en que fue, pienso, un muy buen político, una especie realmente en vía de casi desaparición absoluta. Fue un buen político, es decir, casi que el ejemplo de lo que es un buen político. Entonces, ese es Gabriel Turbay. ¿Por qué decidí escribir un libro sobre él? Un poco, decir, descubro a Gabriel Turbay un poco por azar, un poco aunque el azar no existe, dicen los chinos, pero descubro a Gabriel Turbay, descubro la riqueza de este hombre, del que yo tenía un prejuicio, sobre el cual yo tenía un prejuicio negativo, como la mayoría de las personas de mi generación, y empiezo a investigar y a darme cuenta de la envergadura del personaje y digo, bueno, hay que escribir un pequeño libro
para dar a conocer, hay que escribir un libro rápido de 80 páginas para dar a conocer a Gabriel Turbay. Ese era mi inicial proyecto. Cuando empecé a descubrir, dije, en 80 páginas despacho al personaje y que la gente lo conozca. Y poco a poco se volvió más grueso porque me di cuenta de que si lo escribía de solo 80 páginas, está Perdón, sonando sonidos ya, ahí. sí, ya, perdón, Si, sigue. si no agregaba yo las evidencias de lo que había encontrado, no me iban a creer. Entonces, el libro finalmente salió de 420 páginas más anexos y trata pues de justamente de contar la historia de Gabriel Turbay, pero con documentos, con recortes de prensa, con muchas citas de la época, es decir, trata de que el lector se meta en la época y logre eh, dimensionar el personaje, la época, los retos, las dificultades y también la forma como se hacía política en esos años. Muy bien. Olga Lucía, tú mencionaste que Gabriel Turbay fue un funcionario que tuvo altos cargos, que fue político, etcétera. ¿Nos podrías dar brevemente un resumen de las principales realizaciones de él como parlamentario, ministro, embajador, como hombre público? Sí, bueno, son muchos asuntos. Estaba, bueno, digamos, empieza su vida como parlamentario, empieza su vida política en el Partido Liberal como asambleísta en Santander y luego como parlamentario, representante a la Cámara al final de la década de los años 20. Y allí es uno de los parlamentarios importantes para resquebrajar la hegemonía conservadora. El gobierno de Abadía Méndez, que había, digamos, tenía un ministro de defensa, perdón, de gobierno, eh, que es decir, es un contexto en el que están subiendo los movimientos sociales, los sindicatos, y hay este ministro es muy represivo, rengifo, y esos son los de los primeros debates que he dado, de los que lo empiezan a volver célebre a Gabriel Turbay, es enfrentar a este ministro para la defensa de las libertades públicas. Es decir, por ejemplo, para que no se, es decir, lo que hacía Rengifo, por ejemplo, era en vísperas del 1 de mayo, mandaba meter a todos los sindicalistas y líderes a la cárcel, sin ningún, porque sí. Entonces, o las leyes heroicas también las disputó. Eso es el tipo de primeros debates que hace Gabriel Turbay. También participó en el debate de la masacre de las bananeras que hizo Gaitán, pero él hizo parte de quien investigó esos hechos, junto con Gaitán. En ese momento eran los dos representantes a la Cámara. Y posteriormente, él accede a la función de ministro de gobierno con Olaya Herrera y allí va a ser el primer cargo realmente muy importante en el ejecutivo que tiene. Él tiene en ese momento 32 años y su mandato, o sea, el periodo en el que es ministro es muy breve, es desde septiembre del 33 a mayo del 34, pero va a ser una cosa bastante revolucionaria. Va a hacer una serie de reformas, por ejemplo, para modernizar ese ministerio. No existía el Ministerio de Justicia para tratar de que haya una modernización, una rendición de cuentas o más bien una inspección por parte de los del sistema judicial, por parte del Ministerio Público. Va a ser una serie de reformas para limitar las funciones de la iglesia. Por ejemplo, logró cambiar el registro, introducir el registro civil para que no sea la iglesia la que lleve los actos de nacimiento, de función, matrimonio, sino que sea el Estado. Es decir, está en una lógica en la que no es solo él, hay otros con él, se rodea, también sabe rodearse de gente muy competente, Jorge Soto del Corral y muchos otros, sabe rodearse de gente muy competente para llevar a cabo esta modernización
del Estado en Colombia. Ese es como un asunto. Aquí entra también lo de la cédula electoral. La cédula, inicialmente la cédula no era una cédula de ciudadanía, era una cédula electoral. Estas eran discusiones que venían realmente desde los años 20 y no se había podido hacer, y Gabriel Turbay como ministro va a hacer todo lo posible y lo logra sacar adelante, que es con una voluntad de depurar las elecciones, de evitar que las elecciones siguieran siendo vistas y, digamos, hubiera acusaciones de fraude, y dieran lugar se desencadenaban momentos de violencia en plenas elecciones porque no había forma de contar y ni de controlar realmente los votos. Entonces, él va también a desarrollar una serie de reformas en torno al establecer el cociente electoral, establecer la cédula electoral, bueno, ese tipo de cosas que él hizo como ministro de gobierno. Luego en varias ocasiones fue canciller, y como canciller pues tuvo muchas ocupaciones, digamos, importantes. Como embajador en Washington también. Fue realmente cuando uno mira la correspondencia entre Eduardo Santos y Gabriel Turbay, se da cuenta de que Eduardo Santos lo tiene prácticamente como asesor para todo lo que tiene que ver con el manejo de las relaciones exteriores. Lo consulta muchísimo, le tiene muchísima confianza. Durante la Segunda Guerra Mundial, por lo menos o sea, al principio de la Segunda Guerra Mundial, él va a estar en Washington y él va a ser el que logre, por un lado, pues o sea, es determinante para que Colombia no se alinee al lado de los nazis, sino declare decir, al principio sí, Colombia fue neutral, pero en esos años hubo fuerzas dentro de Colombia que estaban tratando realmente de llevarla a apoyar, o por lo menos a permitir las actividades nazis, o apoyar las políticas nazis. Y allí también Gabriel Turbay es muy claro. También siendo embajador en Estados Unidos, apoya junto con Carlos Lleras Restrepo, montan el pacto de cuotas cafeteras, que va a ser muy importante para la economía colombiana. En fin, son muchísimas cuestiones que él hizo como administrador público. Alguien decía que donde Gabriel Turbay, por donde hubiera pasado él, dejó una huella positiva para las instituciones colombianas. Gracias, Olga Lucía. Ahora quiero hacerte una pregunta que a mí me pareció, este tema me pareció fascinante en tu libro, que es el paralelo, la vida paralela entre Jorge Eliezer Gaitán y Gabriel Turbay. ¿Por qué no nos cuentas desde el origen, de su origen social, de la educación, de las primeras armas en política, en fin, cómo su vida se fue entrecruzando y cómo murieron de distinta forma, pero en forma muy cercana al final de sus días? ¿Qué nos puedes contar de esto? Sí, en realidad son dos destinos que corren paralelos, son muy cercanos digamos, en las épocas en que vivieron. Se llevan 3 años. Gaitán nació en 1898, Turbay nació en 1901, y muere Turbay en el 47, noviembre del 47, y Gaitán muere en abril del 48. Entonces realmente son dos vidas eh, muy cortas y muy intensas en la actividad política, y comparten también el hecho de no haber nacido en cuna de oro, en unos años en que era muy difícil, ya se estaba volviendo muy difícil hacer política, incluso, o sea, en el Partido Liberal estaba siendo muy difícil hacer política si no se había nacido en cuna de oro. Y ambos van pues a tener esa ambición de tratar de llegar pues a altos cargos del Estado y a disputarse la presidencia en la contienda del año 46. Entonces, digamos que sí hay muchos paralelismos entre los dos, aunque, digamos, de Gaitán conocemos su origen bogotano, todo esto. De Turbay voy a ampliar un poquito más, es de origen libanés. Sus padres llegaron
Colombia a Bucaramanga a finales del siglo XIX y él nace en Bucaramanga y se educa en el Colegio de los Jesuitas en Bucaramanga, luego estudia en la Universidad Nacional, al igual que Gaitán, estudia medicina y derecho, luego abandona el derecho porque era un poco pesado hacer las dos carreras, pero tiene buenos rudimentos de derecho. Y luego, digamos, mientras Gaitán está yéndose para Italia en estos años con 26, 27 por allí, Turbay ya está ya ingresando plenamente a la política en la Asamblea Departamental de Santander. Y luego ambos van a ser justamente los... Ay, perdón, tengo que poner aquí el enchufe. Ambos van a ser los que, como decía antes, a final del año del gobierno, o sea, en el gobierno de Abadía Méndez van a llevar ambos, van a ser las dos figuras demoledoras en el parlamento de ese gobierno, con los debates que van a dar, y luego ambos van a jugar un papel importante pero diferente. Digamos, hasta ahí son vidas relativamente en la política similares, pero después ya la relación de cada uno de ellos con el Partido Liberal va a ser muy diferente. Uno hoy en día tiene la idea de que Gaitán era un político del Partido Liberal, no tiene como mucho detalle de eso, pero en realidad Gaitán durante la mayor parte de su vida política peleó contra el Partido Liberal, a la vez que estuvo tuvo cargos como liberal, en fin, Gaitán funda la UNIR, la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria, bajo el gobierno de Olaya Herrera, como una expresión que quería distanciarse del Partido Liberal y, bueno, Gaitán tiene unas particularidades que ya ampliaré. Mientras que yo diría que Gabriel Turbay se mantuvo siempre en el Partido Liberal. Entonces esa ya es una diferencia entre estos dos hombres protagonistas. Turbay se mantuvo siempre en el Partido Liberal, le ayudó, de hecho, esa campaña para que llegara Olaya Herrera al poder, fue, Turbay tuvo un papel muy importante en esa campaña, y luego en los tres gobiernos, Olaya, López, Santos y de nuevo López, Turbay tuvo siempre cargos como ministro, como alto dignatario, y en cambio Gaitán, pues justamente, no siempre, Gaitán en esos momentos fue alcalde o sea, era representante y senador, pero eh, su cargo más importante había sido alcalde de Bogotá en el año 36, luego fue ministro de Santos y de López, pero de cierta forma no tenía el mismo prestigio que Turbay, que si era visto como un estadista. Gaitán fue más un agitador, un hombre que usó mucho las ocasiones como litigante. Gaitán era un abogado penalista y usaba los casos que se le presentaban un poco como tribuna. Esa era en realidad una de sus tribunas. Gaitán, pues donde había defensa de Gaitán era espectáculo, y Turbay no, Turbay tiene no es ese tipo de espectáculo el que le gusta dar, digámoslo así. Entonces, son como que dos caracteres diferentes, dos formas de hacer política diferentes. Yo diría que ambos se sitúan en el ala izquierda del Partido Liberal, pero Gaitán, pues una figura un poco problemática, Gaitán, porque también Gaitán le gustaba coquetear con Laureano, con los conservadores, les robaba eslóganes, en fin, y además de eso estaba ensayando unas tácticas de choque de tipo, pues, un poco violento, y decir, era un populista del ala liberal de izquierda. Gaitán, uno nunca sabe con los populistas si se les puede realmente etiquetar así, mientras que Turbay
sí era claramente un líder político modernizador del ala izquierda del Partido Liberal. Diría que esas son las grandes, pues a grandes trazos, porque entre otras sé que Armando sacó una columna donde destaca lo que decía, leyendo mi libro, él destaca quién era Gaitán, como yo también, realmente yo quedé sorprendida haciendo esta investigación. Mientras más investigaba y más descubría quién era Gaitán, yo tenía otra imagen de Gaitán. Yo tenía una imagen negativa de Turbay y una imagen más positiva de Gaitán. Y Gaitán, pues sí se me reveló como un personaje más, eh, más polisémico, más complejo, que claro, se escapa un poco a veces a las categorías y también por ser populista, pero también un personaje poco estudiado en sus ideas. Gaitán ha sido muy estudiado, hay muchísimos libros sobre él, pero finalmente no encontré yo trabajos dedicados a examinar qué pensaba Gaitán, qué sé yo, sobre política exterior, sobre sindicalismo, sobre el Partido Comunista. No, son más bien geografías lo que hay sobre Gaitán o libros dedicados al Bogotazo. Entonces, el libro mío sí contiene un capítulo dedicado a las ideas. Entonces, el libro de Gaitán y las ideas de Turbay, a partir pues de las fuentes que existen y tratar de contrastarlas. Sí, Olga Lucía, eso también me pareció algo muy, muy interesante de tu libro. Uno, uno tiene la idea, cuando lee la historia en general, de que Turbay era un político del establecimiento liberal, un poco gris, y que Gaitán era el líder del pueblo. Y cuando uno mira tu libro, uno tiene la impresión de que Turbay era más progresista que Gaitán, por decirlo así, y tenía ideas mucho más concretas y propuestas más concretas, que Gaitán era más una persona de estilo, del agitador que tú dices. ¿Puedes comparar un poco, ampliar un poquito esta idea que me parece central y muy importante para nuestros oyentes? Bueno, esos son años en que el orador, es muy importante ser buen orador. O sea, el político que no es orador no puede hacer política. Y ambos fueron buenos oradores y muchos otros. Es decir, permanentemente en la prensa uno está viendo que están hablando de tal orador, le están comparando la oratoria, en fin. Entonces, eso es un valor. Es decir, que el hecho de ser orador no es exclusivo de Gaitán. Lo que pasa es que Gaitán sí tenía algo, y es que supo usar los medios masivos de comunicación. Yo pienso que la estadía de Gaitán en Italia, mm, y lo que él vio de Mussolini, es decir, Gaitán no era nada tonto, él era muy estratega y supo copiar algunas tácticas que de hecho Mussolini estaba innovando con ellas. En Europa, Mussolini es el primero realmente que empieza a presentarse de cierta forma ante la radio, que empieza también a teatralizar su misma apariencia, impostar la voz de cierta forma. Bueno, Gaitán usó mucho esto, muchísimo. Yo siempre digo que Gaitán no era fascista, pero usó esto que lo aprendió allá. Usó esto yo pienso que lo aprendió allá. Turbay estuvo también en Italia, pero Turbay no le copió esta forma de teatralidad, aunque usaban también la radio, pero es diferente. Uno escucha hoy los discursos, algunos se conservan de Turbay y otros de Gaitán, y es obvio que Gaitán no escribe, o no escribe, está diciendo las cosas un poco como le van viniendo, entonces suena bastante espontáneo, usa términos calientes, lo que los periodistas llaman términos calientes, cotidianos, es decir, términos del lenguaje común, si es posible, habla de la garlancha, habla de términos campesinos, mm, del zancudo y cosas así. Es muy higienista, habla todo el tiempo de higienismo. Y esa forma de hablar
yo pienso que acerca más sobre todo a los nuevos votantes, porque esa es otra gran cosa que hizo esta República Liberal en el año 36, fue ampliar el voto. Iba a haber un voto más amplio para hombres, ya no era solo limitado según el censo electoral, según la riqueza de cada uno, sino que era realmente un voto más amplio, ya prácticamente universal para los hombres, y había que llegarle a ellos. Y Gaitán sabía llegarles con este lenguaje, con este histrionismo, con esta forma realmente, sí, teatral. Mientras que Turbay, siendo buen orador, creo que quedó, no hacía este despliegue, no. Entonces, en ese sentido quedó un poco relegado, y de hecho Gaitán fue el único que usó esto, que explotó esto a fondo. Yo creo que no hubo otros que lo explotaran así. Entonces, en eso hay que decir que en técnicas de comunicación y de simplificar el mensaje y de decir cosas completamente contradictorias, bueno, cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia, decir cosas, pero repetir eslóganes, atacar a la oligarquía permanentemente, esta era una cosa muy constante en los discursos de Gaitán. Esto, mientras que Turbay no, Turbay es un hombre estructurado, a veces da la impresión de que lee el discurso, o si lo está diciendo igual está muy armado, muy pensado, está dirigiéndose a un público finalmente de más nivel educativo y más nivel político. Y quizás ese público no era el mayoritario, no era el que, es decir, quizás le hubiera tocado adaptarlo y volverse un poco populista. Es decir, ahí igual hay un dilema que me parece un dilema real, que es en la época de la masificación de la comunicación, pues sí, Gaitán resultó siendo probablemente más eficaz en ese sentido. Entonces la forma sí fue realmente muy diferente. En cuanto a contenidos, bueno, Gaitán era enemigo del Partido Comunista, tuvo posiciones muy contrarias a los sindicatos, todo lo contrario de Turbay. Turbay fue sin ser o sea, no fue nunca anticomunista, tampoco le gustaban los partidos dirigidos desde Moscú, pero respetaba pues su presencia y recibió su apoyo en el 46 y sobre todo apoyaba las iniciativas de los sindicatos. Entonces, Gaitán realmente se colocaba mucho más a la derecha del mundo de los trabajadores que Turbay en unos años, pues en que estaba desarrollándose tanto el sindicalismo, esto fue otra cosa que hizo el gobierno de Alfonso López Pumarejo, legalizar los sindicatos, dar muchos más derechos laborales, en fin, es que los años 30, estos gobiernos que han sido ya estudiados, sobre todo el gobierno de Alfonso López Pumarejo, por Álvaro Tirado Mejía, pues fueron años realmente de mucho progreso en cuanto en lo que se refiere a derechos sociales, acceso a masificación y acceso a la educación, masificación en la medida de lo posible en esos años, pero sin duda hubo un cambio radical con respecto a lo que venía antes. Y pues Turbay sigue totalmente en esta línea y Gaitán, en cambio, va a tener, sí, unas sinuosidades allí y muchas veces va a estar más cerca de lo que están planteando finalmente o el ala derecha del Partido Liberal o los conservadores. Muy bien, Olga Lucía. Eh, Entremos a esa década definitiva en la vida de estos dos señores, sobre todo de Turbay, que es la década de los 40. ¿Cómo eran las relaciones o cómo fueron las relaciones de Gabriel Turbay con la dirigencia del Partido Liberal, con el presidente López Pumarejo, con Alberto Lleras, Carlos Lleras y demás? ¿Cómo sucedieron poco a poco cuando avanzaba esta década hasta la elección presidencial? Sí, bueno, ahí el jefe era Alfonso López. En realidad Alberto Lleras es contemporáneo de Turbay y Carlos Lleras también. Entonces el que sí es mayor y además es el hijo de un hombre muy adinerado, Pedro A. López, es Alfonso López Pumarejo. Alfonso López Pumarejo ya en los 20 es un político importante y en los 30, ya después de ser presidente, pues se vuelve realmente
un hombre de muchísimo poder. Entonces, Alberto Lleras es un protegido de Alfonso López Pumarejo, y Carlos Lleras, que mencionaste, es un protegido de Eduardo Santos, que es el otro jefe importante del Partido Liberal. Básicamente habría tres grandes jefes del Partido Liberal, que son los tres expresidentes, Olaya Herrera, Eduardo Santos y Alfonso López, siendo probablemente Alfonso López el que tenía más poder o quizás el más marrullero. En todo caso, Olaya Herrera muere en el 37. Turbay era más bien protegido de Olaya Herrera, pero muere, y cuando muere, o sea, Olaya iba a ser el seguro candidato presidencial para el año 38, pero muere. Entonces, ¿qué pasa ahí? Van a tener que escoger a alguno, y ya muchos empiezan a señalar a Turbay, que es muy joven, nació en el 1, tiene 36 años, pero ya es muy destacado, ha hecho muchas cosas. Sin embargo, se impone pues la ley de la anterioridad, pues generacional, y sigue Santos. Santos le sucede a López. Y después, en el 42, surge de nuevo la pregunta, ¿quién va a ser el candidato? Y de nuevo dicen Turbay. Ahí, por ejemplo, no suena Alberto Lleras, tampoco suena, pero Gaitán y los conservadores y lanzan a Carlos Arango Vélez. Ahí de nuevo se ve esa unión entre Gaitán y los conservadores. Y en últimas, López va a ser reelegido. Esa elección del año 42 es una elección, de cierta forma, es como el preámbulo de lo que pasó después en el 46. Es una elección que, en fin, que quizás si el presidente, si se hubiera sido de otra forma, más democrática, y no se hubiera impuesto este gran jefe, la forma como se impuso, es decir, hay que estudiar más el segundo gobierno y la forma como hacía política Alfonso López Pumarejo. Conocemos las reformas por el libro de Álvaro Tirado, hay cosas muy buenas, pero no conocemos suficiente la forma como hacía política, como se hacía política en esos años y cómo hacían política estos grandes jefes. Era como un derecho natural, realmente. Entonces, en últimas, llegamos al año 45, elecciones son en el año mayo del 46, llegamos, creo que no hay tanto tiempo para desarrollar, pero digamos, las circunstancias son, no las tiene tan fáciles Turbay, siendo que de toda evidencia no puede haber otro candidato del Partido Liberal. No puede ser Gaitán, porque Gaitán se la pasa peleando contra el Partido Liberal, lleva durante todo el segundo gobierno de Alfonso López Pumarejo, Gaitán lanzó todos los anatemas posibles contra el Partido Liberal, a coro con Laureano Gómez y con Silvio Villegas, a coro. La restauración moral de la República es un eslogan de los conservadores que recoge Gaitán. Y Turbay, que va a ser el candidato del Partido Liberal, es obvio que va a ser él, y que el que sea el candidato va a ser el presidente, porque el país tiene sus mayorías liberales. Esa candidatura que obtiene Turbay, es decir, en julio del año 45 hay una gran convención donde van los delegados liberales a votar a ver a quién van a escoger, y escogen en sus 2/3 partes a Turbay. Entonces ya es prácticamente seguro que va a ser el presidente. Pero algo pasa, es decir, la campaña, y mi libro se detiene justamente mucho en esa campaña para contar qué fue lo que pasó, por qué nos salió esa candidatura, bueno, y explico que hubo un saboteo a esa candidatura por parte de estos jefes liberales encabezados por Alfonso López Pumarejo, también conestados por Alberto Lleras Camargo, que en ese momento es presidente, y Santos, ni fu ni fa, y al final sí apoya a Turbay, pero ya es muy tarde. Entonces, en últimas, resulta elegido Mariano Espina, y lo que muestra mi libro es que el candidato real de Alfonso López Pumarejo y de Alberto Lleras era Mariano Espina Pérez. Muy bien, muy, muy interesante. Y veamos
ya la parte final, la parte final, el resultado de las elecciones, la muerte de Turbay primero y la muerte de Gaitán primero. Es decir, ¿por qué si Gaitán quedó de tercero, Olga Lucía, en esa elección, eh, eh, por qué se retiró Turbay y, y Gaitán tomó las banderas del Partido Liberal y lanzó un proyecto de poder pues muy ambicioso, muy popular? ¿Qué pasó con la vida de Gabriel Turbay en ese momento tan crítico? Bueno, la campaña del año 46 fue una campaña básicamente entre Gaitán y Turbay. Y la candidatura de Mariano Ospina sale al puro final, faltando un mes para las elecciones, y sale, digamos, debido a todas las intrigas de los liberales que están dedicados a sabotear a Turbay, pero tampoco a dejar que llegue Gaitán. En ningún caso querían que llegara Turbay y a Gaitán tampoco lo iban a dejar. Entonces llega Mariano Ospina Pérez. Es elegido porque los demás votos se dividen entre Turbay, que saca la segunda número de votos, 430.000, y el tercero llega Gaitán. Esto tiene, bueno, tiene hay un asunto que no mencionamos, y es que esa campaña fue muy racista contra Gabriel Turbay, de origen libanés, y fue muy racista el racismo, las publicaciones, la violencia, incluso física, las amenazas de muerte, todo esto se dieron durante esa campaña y fueron estimuladas por todos los periódicos conservadores de línea laureanista y por Gaitán. Entonces, al final de esa campaña, cuando ya no pudo Gabriel Turbay llegar a la presidencia, yo pienso que él sencillamente, pues primero ha sido afectado por todo este despliegue de violencia y de racismo, y lo dice en un mensaje al liberalismo que está incluido aquí en anexo: me voy por un tiempo al exterior a tomar un reposo, pero además, ¿cuáles van a ser las condiciones en las que se puede reconstruir algo en Colombia? Turbay había advertido: cuando vuelva, es decir, es que habría que estudiar y entender más, en este tiempo no es tan fácil hacerlo, porque es corto el tiempo, pero ¿por qué Turbay sabía que las elecciones del 46, si no seguía gobernando el Partido Liberal, iban a generar la revancha del Partido Conservador? Eso lo sabía, lo tenía muy claro Turbay, y está ahí en ese texto, en el mensaje al liberalismo de mayo del 46. Él lo sabía, y de hecho fue lo que se produjo. En el año 46, ya a finales del año 46, empieza la persecución a liberales. En el año 47 hay 17.000 muertos en solo un año. Empieza luego, se va a generar, a desencadenar esta guerra civil, de la que pues de cierta forma todavía estamos sufriendo algunas coletazos y consecuencias. Entonces, era determinante no perder esa elección. Se pierde la elección, el Partido Liberal la pierde, teniendo todo para ganarla, y Turbay advierte: yo volveré, pero con unas condiciones. Yo vengo aquí, vuelvo al país, pero hay que realmente tener la forma de establecer unos principios que nos guíen, y bueno, en fin, había que leer su mensaje. En últimas, él se va a París, y mientras tanto, en Colombia, sube Mariano Ospina Pérez. Mariano Ospina Pérez le da cargos a Lleras, la OEA, López, no me acuerdo para dónde sale, pero sale también del país, y Eduardo Santos se queda supuestamente para disputar a ver quién va a quedar de jefe liberal, la pregunta. ¿Y qué va a pasar en todo este contexto en que están los conservadores y está empezando a enturbiarse la vida política? Um, Gaitán no se arredra. Gaitán dice: aquí seguimos. Pero ¿cuál es el objetivo de Gaitán? Tomarse el Partido Liberal. Gaitán no tiene partido. Gaitán necesita tomarse el Partido Liberal, y es lo que va a hacer. Y lo va a hacer con relativo éxito. Es decir, que gana unas elecciones, las elecciones del año 47, las logra ganar,
parlamentarias, y a partir de ahí realmente se erige en el jefe único del Partido Liberal. Y de hecho cambia un poco su dicción y su, es decir, uno lo oye y ya no es el mismo agitador que uno conoce de sus otros discursos, sino el Gaitán posterior al año 47 es otra voz, es otra entonación. Lo cierto es que sin duda hubiera sido el presidente en el año 50 también, porque el liberalismo era mayoría numérica en Colombia, porque Gaitán era inmensamente popular, pero pues sucede que matan a Gaitán el 9 de abril del 48 y sucede también que Turbay había muerto en París en noviembre del 47. Entonces, el Partido Liberal pues queda prácticamente acéfalo y sobre todo después de la muerte de Gaitán se va a incrementar aún más la violencia porque ahí ya prácticamente todos los liberales empiezan a ser perseguidos, en fin, ya empieza una violencia eh, más, más grave, más acentuada y también va a empezar la autodefensa, poco a poco, la autodefensa de estos grupos. Entonces, digamos que el vaticinio que hacía Turbay, desgraciadamente, era un hombre muy lúcido, fue lo que sucedió. Claro, él no sabía que iban a matar a Gaitán ni que él se iba a morir, pero él sí sabía cuál era la correlación de fuerzas y cuáles eran las modalidades de hacer política de los conservadores, cuál era el o sea, él sabía muy bien también cuál era el proyecto que tenía la Iglesia Católica, sobre todo la manejada por cierto sector, porque había un sector un poco más moderado, pero había un sector absolutamente intransigente y él sabía, conocía perfectamente todo esto, entonces digamos que el drama es que las elecciones del 46 pues precipitan a Colombia en una pues en una guerra civil que hubiera podido perfectamente eh, evitarse o por lo menos encauzarse. Es decir, había conflictos, siempre en todos los países hay conflictos, pero lo interesante de la década de los 16 años de la República Liberal, entre el 30 y el 46, es que esos conflictos, pues finalmente fueron gestionados de forma civilizada, no hubo estos estallidos de violencia y todo esto, pues se va a la deriva ya después del 46. Ya luego tendremos la dictadura civil de Laureano Gómez, dictadura militar luego de Rojas Pinilla, luego viene el acuerdo entre los dos, digamos, causantes un poco, dos de los causantes de la debacle, Lleras y Laureano Gómez con el Frente Nacional, y luego pues el desarrollo de guerrillas y todo esto. Entonces, de cierta forma sí es una fecha fundante para entender el desarrollo posterior de Colombia. Sí, claro, Olga Lucía, mil gracias. Te voy a hacer la última pregunta antes de, eh, de darle la palabra a nuestros oyentes, a todos los miembros del grupo. Les voy pidiendo el favor que levanten la mano para hacer preguntas o comentarios. Y mi última pregunta, Olga Lucía, es volver al tema de la introducción. Eh, el título del libro es La historia silenciada de Gabriel Turbay. Eh, ¿Por qué es una historia silenciada? ¿Por qué crees que no tiene la relevancia en la memoria colombiana como la de Gaitán o la de otros personajes? Eso es algo, yo creo que muy interesante de tu libro. Pienso que tiene que ver con el mito Gaitán, que yo llamo el mito Gaitán, en buena medida, ¿no? Hay varias explicaciones, hay varias respuestas, pero una pienso que tiene que ver con el mito Gaitán, es decir, cuando matan a Gaitán en ese 9 de abril, eso fue un traumatismo muy grande, una herida muy profunda para Bogotá y para Colombia. La ciudad de Bogotá quedó transformada. Bogotá, los que sean bogotanos o tengan padres o abuelos bogotanos, pues saben cómo era el centro y cómo se volvió y qué transformación hubo. Esa transformación es muy significativa de lo que realmente se perdió y quedó como sepultado bajo escombros y fue imposible de recuperar. De la misma forma, pues, decir, ese
no fue solo el asesinato de Gaitán, sino lo que siguió después, precisamente a lo que hacía Luciano antes, ¿no? Todo este contexto de violencia que se desata en Colombia y que fue terrible, que fue atroz y que si uno quiere entenderlo, pues tendría que ir a leer el libro La violencia en Colombia de Umaña Luna, Farsborda y Germán Guzmán. Eso dejó de cierta forma, o sea, fue tan grande ese despliegue de violencia y tan grande el trauma de Gaitán que lo demás pasó un poco a segundo plano, a tercer plano. Entonces, el personaje Turbay pues es una de las víctimas, no creo que sea la única, creo que hay otras, pero digamos, él tuvo realmente un rol muy central en esos años, pero es toda una generación de personas que hicieron cosas muy positivas por Colombia, por transformar, por modernizar, por construir otro tipo de relación, por administrar lo público, en fin, por modernizar los partidos. Y todo esto quedó bastante sí, en un segundo plano. Y particularmente el silencio alrededor de Gabriel Turbay pienso que tiene que ver con las responsabilidades que le incumben a grandes protagonistas como los que mencioné, Alfonso López, Alberto Lleras, el mismo Gaitán, Laureano y Eduardo Santos en el saboteo de su candidatura. Turbay muere en el 47 y pues a ellos no les interesa especialmente que se conozca el rol que ellos tuvieron en esa campaña. Fue un rol absolutamente detestable. Entonces yo pienso que ellos no hicieron grandes esfuerzos y resulta que ellos controlan los medios. Alfonso López Pumarejo tenía el Liberal, el periódico El Liberal, Eduardo Santos el periódico El Tiempo, Laureano Gómez el periódico El Siglo. A ellos no les interesa que se hable de esto. Alberto ya era la revista Semana. Entonces, ¿para qué hablar de esto? Mejor dejar que sigamos viviendo, pues, no sé, o en el presente continuo o alimentando el mito Gaitán. Muchos empiezan a volver gaitanistas posteriormente. Lo cierto es que sí, Turbay fue una de las víctimas y pues este libro busca hacerle algo de justicia. Muchas Turbay gracias. fue Así le voy a dar la palabra. ¿Te parece que le dé la palabra a dos personas y después vuelvo contigo? Por Grupos de... supuesto, claro que sí, claro que sí. Entonces viene primero Santiago Montenegro. Adelante. Gracias, Armando, y muchas gracias, Olga Lucía. Muchas felicitaciones por este libro. Me lo leí de un tirón un fin de semana. Me pareció fascinante todo lo que tú cuentas ahí. Quiero hacer unos comentarios que pueden ser vistos, comentarios, preguntas, no sé. La primera de todas es que de pronto tú habrías podido titular el libro Turbay y Gaitán, los presidentes que no fueron, ¿no? Porque en el libro quizás hablas igual o de pronto hasta un poquito más de Gaitán que de Turbay, ¿no? Es un poquito lo mismo que pasa con el libro de Juan Esteban Costaín sobre Álvaro Gómez, ¿no? Es un libro de Álvaro Gómez, pero acaba hablando más del papá, de Laureano, ¿no? Entonces, bueno, ese es un primer comentario. El segundo, el segundo comentario que quiero hacer es que, ya que es un libro en el que hablas tanto de Gaitán, tú realmente acabas con el mito de Gaitán, ¿no? Y, a mí me impresionó muchísimo. eh, pues todos sabíamos, y yo también sabía que Gaitán pues no era ese ser tan especial como nos lo habían pintado, ¿no? Pero desde mi adolescencia admiré a Gaitán. Una rama de mi familia era muy liberal y al llegar de Pasto a Bogotá, una de las primeras cosas que quise hacer fue
ir a conocer el Museo Gaitán, que existía entonces. Entiendo que eso ya está cerrado y que ya no existe, ¿no? Dada esa admiración que tenía por por Jorge Eliezer Gaitán. Lo que tú cuentas y lo demuestras, porque tu libro está muy bien fundamentado en citas, en recortes de periódico, en muchas cosas, es que Gaitán fue una mala persona, ¿no? Más allá de los errores y de su visión política, ¿no? Gaitán traicionó al Partido Liberal. Gaitán no tenía, tú lo dices, un programa de gobierno para las elecciones de 1946, ¿no? Él lo que quería era básicamente el poder, pero quizás lo más delicado y lo más grave que tú dices de Gaitán es que era una persona racista, ¿no? Racista. O sea, él acusó a Turbay de turco, de extranjero, pero no solo a Turbay. O sea, el racismo de Gaitán se plasmó también en su vida profesional. Gaitán usó elementos racistas para defender a personas. El más famoso de los casos, el caso Zawaski, este personaje allá de Cali que había matado, creo que era la esposa, y él lo defiende Al amante argumentando de la esposa. al amante de la esposa. eh, y, y- y él logra declararlo libre, ¿no? Diciendo que tenía en sus antecedentes sangre negra y que los negros son unos seres inestables, inferiores, ¿no? O sea, Gaitán era realmente un tipo racista. Tú también dices que incentivó la violencia con los opositores y ahora en tu presentación también lo has dicho. Pero quizás de las cosas también más detestables fue haberse aliado con Laureano Gómez, otro personaje, un antidemócrata, racista, ¿no? En esa época, por lo menos, ¿no? Eh, eh, Recibió el apoyo del siglo. Eh, y, y- y uno puede decir, bueno, es que el siglo quería y Laureano querían dividir al partido, ¿no? Sí, pero no negó ese apoyo y lo recibió y lo agradeció. Incluso plata, incluso tú dices que recibió plata del laureanismo, ¿no? Eh, De Bernardo Ángel, sí. tenía antecedentes, digamos, el lenguaje de él, como tú dices, era un lenguaje fascista, ¿no? Fascista. Y el Partido Comunista lo acusaba y acusaba a Beltrán de ser un fascista. En fin, podría extenderme más en este y en otros temas, pero claramente Gaitán era un populista, ¿no? Quizás el gran antecedente del populismo, y yo lo calificaría de fascista, por lo menos en ese periodo de su vida, anticomunista, por supuesto, y contra los sindicatos. En síntesis, ¿no? Yo creo que Gaitán era una mala persona, pésima persona, y tú destruyes el mito de Gaitán que creó después la izquierda y que creó el mismo Partido Comunista, que acusó a Gaitán de fascista y luego el Partido Comunista lo comenzó a reivindicar. Gracias, Santiago. Enrique López, adelante. Gracias Armando, gracias Olga Lucía. Pues yo no me lo leí en una semana, en un fin de semana me demoré un poquito más, pero me pareció fascinante, muy bien fundamentado. Recurres a los discursos, a bueno, una cantidad de información impresionante y felicitaciones por ese libro. Eh, yo te tengo también unas preguntas, comentarios, y es que yo veo lo siguiente, de todas maneras, esa figura de Turbay que se va como diluyendo en el tiempo, es impresionante desde el punto de vista ideológico de los liberales lo que logra hacer. Por ejemplo, en el libro se mencionan dos cosas muy importantes, ¿no? Él fue el que creó la cédula de ciudadanía, le quitó el registro civil a la iglesia, fue un crítico muy agudo del concordato, Oh, que sí. pues duró mucho tiempo, y eso fue pues, eso es una ideología liberal, una bandera liberal muy importante. Y la otra cosa que él hizo fue una fuerte lucha antifascista. En ese momento, tal vez no comparto contigo que haya sido precisamente una época más tranquila, porque yo creo que los partidos estaban divididos.
tanto los conservadores como los liberales, y ya había brotes de violencia por todos lados, obviamente sin llegar jamás a lo de los 50, pero hubo muchas cosas que pasaron, incluido la campaña que tú mencionas, la campaña del 46 fue, pues a Turbay lo apedrearon, le dieron durísimo, y ya en ese momento el país estaba a bordas del precipicio, ¿sí? Y finalmente cuando ya los liberales se quedan sin esos dos grandes líderes, se quedan un poco acéfalos, quedan los Lleras, pero que estaban chiquitos todavía, por decirlo así, entre comillas. López estaba bastante desprestigiado, pues entonces queda todo, todo el mundo social preparado pues para lo que viene, lo que va a venir después y que se desencadena con el asesinato de Gaitán. Entonces era como esos comentarios, pero te felicito, Olga Lucía, es un libro maravilloso y muy bien sustentado. Muchas gracias, Enrique. Gracias. Olga Lucía, ¿quieres hacer comentarios sobre los comentarios? Sí, a ver bueno, la verdad es que yo no creo que Gaitán haya sido fascista. Eso es una cosa que digo, porque el fascismo no es solamente, digamos, ah, una forma de hablar, unas expresiones. mm, es verdad que los gaitanistas cada viernes iban a echarle piedra a El Tiempo. Eso era, y Gaitán alentaba esto, a la carga, ¿no? Ese es el grito. Pero creo que el fascismo, si hay que caracterizarlo en este periodo, está mucho más cerca de Laureano Gómez. Laureano Gómez no le gustaba ni la ampliación del voto, ni el parlamento, no le gustaba, es decir, realmente combatió de fondo las reformas y también usando la violencia. Entonces, pienso que sí, Gaitán es realmente muy problemático como personaje, pero también tiene esa característica del populista que es hablarle bonito al pueblo en los términos cariñosos para él y también generando una oposición con unos rivales, los oligarcas. ¿Tenía razón o no en llamar oligarcas a ciertas personas, pues a los que estaban manejando el poder? Yo pienso que tenía razón, es decir, que hay, es decir, pienso que es legítimo decir que había un círculo muy estrecho que estaba manejando el poder. Había un círculo muy estrecho. Entre otras, escribí un artículo contando quién empieza con esa palabra oligarca. Eso es en los años 30 que empieza, es Carlos Arango Vélez contra Eduardo Santos, en fin. Pero, decir, es evidente que sí había una concentración de poder político y económico y que había razón en decir, hay esto. Ahora, ¿está mal la forma como lo usaba Gaitán? Sí, Gaitán en realidad trataba de oligarca hasta el Partido Comunista. Gaitán, en últimas, el problema de Gaitán era que entre otras, era muy confuso en sus categorías. Era muy confuso en sus categorías. Las defensas de Gaitán, sí, son muy, sea, inaceptables. Hoy en día decimos, ¿esto qué es? Esto es inaceptable. Ahora, es verdad que los abogados, ahí tenemos un dilema, no sé cómo vamos a juzgar esto. Los abogados, pues, abogados del diablo, son abogados decir, de cierta forma es quizás, así como está sucediendo con el que es abogado ahorita en nuestra elección presidencial, que ha defendido, pues, a personas que me parece que son indefendibles, no tiene estatura moral, digamos, no tendría estatura moral de la misma forma como Gaitán, pues sí, habría que controvertirlo en este terreno. En este terreno nunca lo controvirtieron. En los otros terrenos sí, más bien lo controvirtieron, aunque quizás habría que mirar más de cerca lo de la violencia. Yo creo que igual el problema, es decir, Colombia ha tenido un comportamiento con la violencia en política muy antiguo, es decir, pues desde el siglo, en nuestra vida republicana ha habido muchísimos episodios de violencia, el siglo XIX, y lo excepcional ha sido lograr contener esta violencia política. Y este periodo de la República Liberal sí logró contenerla. Y Gaitán sí, es verdad que jugó un poco con eso y es totalmente reprensible. Es decir, justamente alentar a las masas
aunque lo que les digo, el que también, el que estaba, es decir, no olvidemos a Gilberto Alzate Avendaño, no olvidemos a Silvio Villegas, los que son de Manizales, lo que se hacía, lo que estaban haciendo ellos, eso era muchísimo más directamente inspirado del fascismo. Entonces, ahí digamos que tendría una discusión. Y bueno, Enrique López creo que habló de la cédula y claro, ¿no? La cédula que era electoral inicialmente, luego se vuelve la cédula de ciudadanía posteriormente, pero fue muy importante para modernizar y permitir hacer el sufragio en elecciones en condición, digamos, de un voto. El que vota elige y no el que escruta elige. Bueno, eso sería así, el que financió, uno de los que financió a Gaitán fue Bernardo Ángel, que viene siendo el hermano de Alejandro Ángel Escobar, pero pues era el hermano que había estado muy cerca, ahí sí también, del fascismo en los años 30. Y era un hombre muy adinerado y cuando uno mira la manifestación de Gaitán de septiembre, es decir, la semana en que él lanza su candidatura y él contrata a los hermanos Acevedo para que le filmen todo esto. ¿Quién paga todo eso? Eso no está en el libro porque yo encontré la evidencia de que fue también Bernardo Ángel el que le mandaba cheques, la encontré recientemente. ¿Por qué la encontré recientemente? Porque la familia Gaitán ha tenido, ahora el Museo Casa Gaitán está pues, en vía, no sé, de desaparición probablemente, pero los archivos, las fuentes, hay muchos problemas en torno a cómo acceder a estos documentos. Pero también lo hay con respecto a López Pumarejo. También he llamado la atención, no he logrado acceder a fondos de López Pumarejo, en fin, hay una serie de problemas. Los fondos en Colombia que deberían ser públicos. Finalmente son personajes públicos, sobre todo los que han ocupado cargos como estos, pero aparte de Eduardo Santos y un pequeño archivo que hay de Alberto Lleras en la Biblioteca Luis Ángel Arango, pues para estudiar estos años sí falta muchísima documentación aún. Muy bien, ahí tienes material para la versión ampliada y corregida más adelante. Le voy a dar la palabra a Carlos Caballero. Carlos, adelante. Carlos, Muchas gracias, Armando. Yo básicamente quiero felicitar a Olga Lucía por el libro. Eh, yo creo, por ahí lo dije en alguna columna, que ese sin duda fue el libro del año pasado. Y realmente a quienes nos interesa todo ese periodo de la historia, eh, no solamente destruyó mitos, sino que planteó lo crítico que fue la elección de 1946 y la miopía terrible de los dirigentes liberales de no haber entendido lo que estaba pasando y lo que podía pasar, como sí lo entendió Gabriel Turbay. Claro que el libro sí plantea un poco el misterio de la Santísima Trinidad, porque uno no puede entender que Alfonso López y Alberto Lleras se hubieran opuesto a la candidatura de Turbay. Alfonso López podía tener razones personales, porque entiendo que Turbay había, eh, había sido como crítico del segundo gobierno de López y y de los escándalos que se produjeron a raíz de la Handel y de ese tipo de cosas que le obligaron también a Alfonso López a renunciar. En Alberto Lleras me sorprende enormemente porque siendo presidente de la República, claro, él podría tener la disculpa de la neutralidad, pero Alberto Lleras era un demócrata y, pues, en mi opinión, y era un liberal. Y entonces, ¿cómo es posible que no hubiera visto que se iba a acabar la República Liberal y en cierta forma que iban a acabar 40 años en que había habido una paz política? Habíamos dejado las guerras del siglo XIX, habíamos salido de la guerra del 2010 y había habido paz política, había habido escaramuzas de violencia
pero eran unas escaramuzas, claro. Había habido, el país cambió enormemente entre 1902 y 1945, pero la elección era absolutamente crítica, un poco tan crítica como la que viene ahora, y tampoco la dirigencia política de este país se ha dado cuenta de lo crítica que es la elección de mayo de este año. Gracias. Muchas gracias, Carlos. José Fernando Izaza, adelante. Ante todo, una felicitación por la presentación del libro. Realmente voy a sumergirme en su lectura este fin de semana. Hay una teoría que se la oí a Abelardo Forero de por qué Alfonso López Pumarejo no apoya a Gabriel Turbay. La teoría es la siguiente. Gabriel Turbay tuvo un romance con la hija de Alfonso López Pumarejo, pero Alfonso, bueno, no tan fuerte como el romance de Jesús con María Magdalena, como nos explicó nuestro presidente esta semana, pero Alfonso López Pumarejo se opuso a ese romance, en parte porque la hija de Alfonso López Pumarejo y Juan José Turbay viajaron simultáneamente a Europa, pero ella viajó en primera y por supuesto Gabriel Turbay en tercera. Eso explica un poco por qué Gabriel Turbay, a pesar de ser ministro de López Pumarejo, no lo apoya, como lo recuerda ahora Carlos Caballero, en los escándalos de la Hendel y del Molino del Tolima. Pasa el tiempo y en 1900, cuando estalla la campaña del 46, Laureano Gómez le pide una cita a Alfonso López Pumarejo, que es el líder indiscutible del Partido Liberal. Y a esa cita va él acompañado por Luis Ignacio Andrade. Y en esa cita, que es muy corta, Laureano Gómez le dice: doctor López, usted por supuesto no puede apoyar a Gaitán por todas las razones que se han explicado acá, pero hay una razón por la que usted y yo conocemos y que no es pública, por la cual usted no puede tampoco apoyar a Juan José Turbay. Que termina la reunión y al otro día saca la declaración Alfonso López Pumarejo, en que dice: ustedes voten por quien quiera, que yo no voto. Para terminar el cuento, en el año 2001, cuando se va a celebrar el centenario del nacimiento de Turbay, un grupo de amigos quiere hacerle un homenaje en la tumba y arreglar la tumba. Van al cementerio central en el 2001 y encuentran, para su sorpresa, que la tumba está perfectamente conservada y con flores frescas. Y averiguando, se encuentra que las flores frescas las llevaba periódicamente la hija de López Pumarejo. Eh, Muchas gracias, José Fernando. Muy interesante. Olga Lucía, tus reacciones. Armando, no encuentro cómo Sí. hacerlo electrónicamente, pero me gustaría decir algo si me tienes en cuenta. Sí, señor. Ya estás te acabo de poner en la lista. Gracias, muy amable. Ok. Olga Sí, Lucía. bueno, sí, bueno, sobre María López, sí, es algo que yo no metí los chismes, me provoca hacer una edición aumentada con chismes, pero y con más fotos, porque sí, en efecto, algo de estas historias ya he escuchado. En efecto, Gabriel Turbay y María López Mikkelsen tuvieron romance, pero yo creo que se conocieron después, no estoy segura de que ella estuviera casada, no estoy totalmente segura, pero sí había oído incluso la historia del barco, yendo para Europa, en fin.
no sé si es Abelardo, a mí me contó estas historias más bien Benjamín Ardila Duarte. Abelardo Forero Benavides acaba de sacar este libro del que voy a sacar una reseña sobre, un poco sobre, no sobre el periodo que yo trabajo, pero sí trata un poquito de la elección y sobre todo los años 50, sobre todo el periodo de Laureano y de Rojas Pinilla. En fin, a ver, pero, a ver, para decir las cosas, realmente la razón, yo pienso que la razón de fondo por la que, es decir, puede haber muchas razones anecdóticas, puede ser que no le gustara que fuera su eventual cuñado, pero pues ya en realidad María ya estaba casada y tenía hijos. Entonces, eso no suena como muy fiable o muy verosímil. Lo de la Handel obviamente jugó un papel. Lo de la Handel jugó un papel, pues porque Gabriel Turbay renuncia con ese escándalo. Y renuncia y en mi libro está detallado ahí sí con un documento que dejó Juan José Turbay, cómo fueron que pasaron estas cosas relacionadas con la Handel. Y muy, muy bien explicado. Pero yo creo realmente que hay que decir, Alfonso López Pumarejo era un político, pues, que no era un político novato, era un hombre que sabía cómo eran las peleas entre políticos, cocinaba en varias aguas, como se dice. Y yo pienso, y es lo que yo planteo en el capítulo 9 de mi libro, que se llama Los oligarcas del Partido Liberal unidos contra Gabriel Turbay o el porqué de la traición y la desconfianza de los conciliábulos bogotanos. Yo ahí realmente trato de dar la respuesta a esa pregunta. ¿Qué fue lo que pasó con López? ¿Qué fue lo que pasó con Lleras? ¿En qué estaban pensando? No, yo creo que ellos sí tenían un proyecto diferente al de Gabriel Turbay. Gabriel Turbay tenía un proyecto de país, no es solo un problema de personalidad, de que era así o así, aunque eso también jugó, y también jugó que haya sido santandereano y lo veían así, porque ellos eran bogotanos y ellos eran, Alberto Lleras le dijo a Turbay, yo tengo 400 años de historia atrás mío, ¿y usted qué? Eso le dijo. Es decir, sí había esa altivez, esa arrogancia, pero no es solo eso, es que Gabriel Turbay, pues que ya había estado en los más altos cargos del Estado, pues tenía un carácter extremadamente independiente y las políticas que estaba proponiendo no eran del gusto de estos señores que ya estaban en unos grandes acercamientos con los gremios, eran los gremios ya los que estaban haciendo la política pública en Colombia. Y Gabriel Turbay no era de esa línea. Hay un libro de Gabriel Turbay donde donde están sus discursos, todos sus discursos electorales del año 45. Es este libro, Las ideas políticas, el libro de Gabriel Turbay. Es un libro, obviamente ya prácticamente no se consigue. De pronto, aquí está más bonita esta portadilla. Allí está el programa político, porque Gabriel Turbay sí tenía programa político. A Gaitán le decían cuál era su programa y él decía no tengo. Gabriel Turbay sí tenía, y ahí está. Uno lo lee y entiende también por qué no le gustaba a López ni le gustaba a Lleras. Lleras siendo un poco el secretario de López, recuerden, pues que había una diferencia de edad, pero realmente Lleras fue el protegido de Alfonso López. Pero no les gustaba lo que estaba proponiendo Gabriel Turbay para el país. Ese es este asunto. Y lo de la tumba, bueno, no, en el 2001 yo creo que ya estaba muerta María López, pero es verdad que la tumba fue recientemente, por suerte, arreglada. Yo estuve en el cementerio central hace alrededor de 3 meses, y el cementerio central, al que no haya estado últimamente, en la parte, digamos, central, donde están los presidentes y todo esto, eso está totalmente derruido. No tanto esa avenida, la avenida de los presidentes, pero todo lo demás. Se está cayendo a pedazos. Yo quedé muy escandalizada, tomé como 100 fotos de lo que vi, hice publicaciones en Facebook. Por suerte, la tumba de Gabriel Turbay está en buen estado porque la familia reunió un dinero y con un programa de la alcaldía de Bogotá lograron pues ponerla bonita, recuperarla.
pero por si acaso, como aquí nos interesan todos los temas de política pública, de interés público, y yo creo que el patrimonio urbanístico de Colombia pues también es patrimonio que hay que defender, se está cayendo el cementerio. En cualquier momento te mando fotos, Armando. Muy bien, muchas gracias. Vienen otras dos personas que comienzan con Clemente Forero. Adelante, Clemente. Muchas gracias, Armando. Muchas gracias, Olga Lucía. Qué libro tan interesante, de verdad. Yo apenas lo estoy leyendo, voy como casi por la mitad, pero lo que más me admira de este libro es la bibliografía. Son 25 páginas sobre la historia política del siglo XX en Colombia que me dejan abrumado, la verdad. Bueno, aparte de ese comentario, yo te quiero hacer una pregunta muy breve. Más que una pregunta, es pedirte una explicación. Eh, eh, la siguiente, excúsame que se me fue la pantalla, ya. Eh, es sobre una frase que dices en el prólogo y que dice lo siguiente. Consciente de que actualmente no existe un partido de izquierda, sino liderazgos caudillistas, emerge la pregunta política para hoy, ¿qué hacer? Y aquí pues hay una gran diferenciación que tú haces, tiendo a estar de acuerdo contigo, entre izquierda y caudillismo, y quisiera como que ampliaras un poco y explicaras mejor cómo entiendes tú esa diferencia en la actualidad. Gracias, Clemente. José Leibovich, adelante. Muchas gracias, Armando, y felicitaciones a Olga Lucía. Yo no he leído el libro y me da muchas ganas de conseguirlo y leerlo. Quería hacerte dos comentarios o preguntas. La primera es, pues sin haber leído el libro, de pronto me da pena la ignorancia, pero ¿cuál sería, si puedes decirlo en pocas palabras, cuál habría sido el legado de Gabriel Turbay si hubiera llegado a ser presidente de Colombia? ¿Cuál habría sido, digamos, ese legado, ese, lo que hubiera trascendido? Eh, yo sé que eso es especulativo, pero me parece que es importante. Y lo segundo sí es también como a nivel de chisme, eh, mientras estabas comentando, revisé acá en el celular y encontré pues una columna tuya en La Silla Vacía, comentando sobre temas alrededor del libro que surgió en torno a que el actual presidente en los primeros días de su gobierno puso un tuit llamando la atención de que debíamos los colombianos reconocer lo valioso que había sido Gabriel Turbay, y allí mencionas y desmientes a una columna de Santiago Gamboa, que él en su columna afirma que Gabriel Turbay no murió de un ataque al corazón, sino que se suicidó, que estaba muy deprimido, etcétera. Entonces pues son como dos temas muy distintos, pero me gustaría escucharte. Adelante, Olga Lucía. Bien, empiezo con lo más, la última y voy luego a lo que me preguntaba Clemente Forero. Primero respondo entonces a José Leibovich. Primero, sí, solo una precisión. La columna mía, cuando menciono el trino de Petro, el libro no surge a raíz del trino de Petro. En realidad, el trino de Petro surge a raíz de un simposio que yo hice en Bucaramanga en el año 2022, cuyo afiche le envié a un amigo mío que era cercano a Petro en ese momento, y Petro, cuando lo vio, reaccionó replicando el afiche y haciendo un comentario. Pero el libro es independiente de la voluntad de Petro. El libro existe por su lado y pues a mí, yo lo que noté es que el libro salió, e incluso desde que yo empecé, yo antes de sacar el libro empecé a sacar columnas y cosas donde, no tanto en La Silla Vacía, más bien hay una en Las Dos Orillas, en El Espectador, a los 75 años de la muerte de Gabriel Turbay saqué un artículo,
Y yo lo que he notado es que Petro ha incorporado a Gabriel Turbay en algunos de sus discursos. Antes no existía Gabriel Turbay y ahora sí, cosa que me parece bien, me parece justo que se hable de Gabriel Turbay y se le recuerde. Realmente Gabriel Turbay hace 5 años nadie lo conocía y hoy en día pues ya realmente se está hablando de él, es muy positivo. Segundo, que Gabriel Turbay no se suicidó. Santiago Gamboa se inventó eso, pero muchos otros se han inventado cosas así. Gabriel Turbay murió en París de una angina, angine de poitrine. Yo he publicado en redes una angina de pecho, una especie de paro cardíaco. Eso lo he publicado en redes, el dictamen legista del médico parisino que lo atendió y no tuvo una atención, bueno, eso lo he comentado bastante, que no tuvo una atención a tiempo en el hotel. Gabriel Turbay vivía en un hotel en París y cuando pidió su medicamento, su medicamento que él sabía porque él era médico, en el hotel no se lo suministran, no se lo suministran a tiempo y en últimas él muere. Entonces, esa es la historia, pero es verdad que se han inventado que fue un suicidio. Sobre lo que hubiera sido una presidencia de Turbay, yo pienso que Turbay pues esencialmente era un hombre que quería modernizar a Colombia en el sentido como más racional de la palabra y incorporando y una defensa del interés público. Entonces por allí hubiera ido su gobierno y con un sentido también de intervención del Estado. No quería que el Estado fuera gobernado para un sector, para los gremios, que era lo que estaba haciendo ya López Pumarejo y que fue lo que siguió haciendo de cierta forma después, pues se fue acentuando con algunos de estos gobiernos, sino que fuera un gobierno más defendía la intervención del Estado para regular el mercado. Él lo decía muy claramente, hay que regularlo, hay que fortalecer los sindicatos, tiene que haber pares también que permitan pues que haya un equilibrio de las fuerzas sociales. Y bueno, y hubiera ido también con seguridad un combate permanente hacia una reforma del concordato. Él logró ganar la reforma del concordato en los debates que dio en el Parlamento y López no lo firmó. Es decir, ganó como parlamentario, era muy buen jefe, muy buen parlamentario, logró que todos los parlamentarios, o que la mayoría, pues, aprobara, pero López no firmó esto. Y esto también significó un retroceso para Colombia, sobre todo para las mujeres, y bueno, para comunidades indígenas, para instituciones educativas bajo la férula de una educación que no se podía ni siquiera vigilar. Entonces, sí, yo creo que Gabriel Turbay iba en este sentido y hubiera habido cambios importantes. Sobre izquierda y caudillismo, hay la última sección del libro. Me dedico más a discutir estos asuntos, aunque no lo desarrollo mucho, pero sí, el caudillismo puede ser de izquierda o de derecha. Uno puede pensar que Álvaro Uribe era un caudillo de derecha, Petro es un caudillo de izquierda, Gaitán es como el caudillismo también, y yo pienso pues que sí, es más bien como, yo pienso más bien que es como una enfermedad de la ciudadanía política no educada. Es decir, si tenemos mejores herramientas para interpretar, descifrar, criticar la política, pues nos va a parecer, vamos muy fácilmente a detectar al caudillista y vamos a decir, usted no me embauca así tan fácil. Además en Colombia hay un mesianismo, pues en las culturas católicas, un gusto también por la figura que va a resolver todo. Y creo que esto, es decir, mi libro también tiene una intención de ayudar a como mejorar la cultura política. También en mis columnas trato de hacer eso, es difícil. Hay mucho pues por hacer, pero yo creo que si somos ciudadanos más críticos, realmente más formados en política, pues o sea, nos iría mejor como país y no nos dejamos, sí, como que envolver tanto en discursos y en asuntos. En cuanto a izquierda son muchas cosas posibles, progresismo, y en el libro al final incluyo, pues pongo algunas, digamos, formas de diferenciarse de ciertos caudillismos que están en boga hoy en día. Gracias, Olga Lucía. Hay tres manos levantadas y les voy a dar la palabra a las tres.
Por ahora no tenemos más y si no hay más intervenciones, cerramos ahí. Miguel Ángel Hoyos. Miguel Ángel, bienvenido, adelante. Voy a ver si... Miguel Ángel, ¿Por qué no sigue con Rudy? Porque Miguel sí, Ángel se debió levantar. espera, no, ahí está, pero tiene problemas de conexión. Yo vuelvo con Miguel Ángel. Antes, Rudy Holmes. Rudy, adelante. Sí, ya. Yo estoy fascinado con el libro, principié a leerlo, pero caí con una gripa que no me permitía leer, entonces no tengo nada más que lo que he oído que me parece fascinante. Entonces, ahora que me recuperé, no dejaré de leer tu libro. Te felicito. Da la coincidencia que llevo varios meses leyendo el libro de Hernando Gómez Buendía sobre la historia de Colombia, que él llama la verdadera historia de Colombia. Y pese a mis reservas con el título, me ha resultado fascinante. Coincidió que tenía yo los diarios de mi abuelo que se principian en la batalla de la planilla, en la llanura esa, cerca de Buenaventura, se me olvida cómo, donde él estaba luchando como miembro del Partido Conservador. Y le hace toda la historia de una persona que progresa dentro del Partido Conservador hasta el año 1957, que muere coincidiendo con la llegada de la, de la Junta Militar. Y yo decidí vincular el libro de Hernando con el diario de mi abuelo y fui encontrando momentos de la historia que coinciden con momentos de la vida de mi abuelo. Y respecto a Alberto Lleras, este es un godo regodo, el abuelo mío, ¿no? Después de un patriótico y entusiasta movimiento conservador en el país y con las garantías ofrecidas y puestas en práctica por el presidente Alberto Lleras Camargo, quien con valor resolvió poner todo el esfuerzo posible en favor de purificación del sufragio, consiguiendo inmortalizar su nombre por tan levantada actitud que Dios sabe recompensarle. eh, Se efectuaron las elecciones para presidente de la República y salió triunfante nuestro candidato Mariano Ospina Pérez. Bueno, ahí sigue con otro texto, pero me parece que es relevante para la historia que estás contando. También coincide que tengo más o menos 14 primos hermanos que son hijos de libaneses. Entonces, en la familia mía, Gabriel Turbay, mi familia conservadora, Gabriel Turbay era un ídolo por estos vínculos matrimoniales. Y ellos tenían la idea de que Gabriel Turbay había muerto de tristeza. Y me llama la atención traer eso a cuento porque coincide con el libro de Juan Gabriel Vázquez sobre Feliz Agustín, que Juan Gabriel dice que ella murió en París de tristeza. Y esa coincidencia me hace pensar que tenía razón la familia mía. Pero entonces, como consecuencia de esas dos, yo siempre tuve una admiración profunda por Alberto Lleras, que se eh, agudizó en mi paso por los Andes y en mis pasos por los Andes, debo decir, y un conocimiento bastante interesante de su vida y de su obra. Pero me pareció que el tema de la tristeza puede ser, porque ha sido muy criticado Juan Gabriel eh, por haberse metido a hacer ese diagnóstico. Entonces, lo pongo como para, no nada más como información. Muchas gracias. Gracias, Rudy. Perdón, una última. Y no te puedes ir sin que nos hagas un análisis de por qué todo esto es relevante para este momento, ¿no?
Muy ¿Quién bien, es muy el Alberto, quién es el Alberto Lleras? ¿Quién es el López Pumarejo? ¿Quién es el Gaitán? Bueno, el Gaitán lo tenemos claro. muy bien. Miguel Ángel Hoyos, otra vez, Miguel Ángel. Eh, ya, Él, adelante. no, él dice que tiene problemas con el audio, que tiene dos preguntas, pero no. Se le puede Entonces, sugerir que la deje por escrito y que la deje en el chat y ustedes la leen. Sí, exacto, pero eso exacto. pregunté, pero no. Sí, Miguel, Miguel Ángel, escribe por favor tu pregunta o tus preguntas y se las transmitimos a Olga Lucía. Y mientras tanto le doy la palabra a Leonardo Urrea. Leonardo, adelante. Gracias, hermano. Muchas gracias, Olga. Ha sido fascinante. Yo no he leído el libro, ya lo ordené para que me llegue aquí al apartamento en unos mesecitos y me lo voy a disfrutar increíble. La historia es para aprender un montón, sobre todo como economistas aprendemos un montón para no repetir los mismos errores. Y en economía desde Smith tenemos esta idea de si el individuo en realidad tiene algo de agencia sobre su historia y uno en realidad sí está tomando decisiones o si en realidad es una marea social, ¿no? Y yo veo que tú has adquirido una admiración profunda por las calidades políticas, filosóficas de este señor. Y yo quería preguntarte, ¿tú qué crítica me imagino que habrá cometido muchos errores, pero si tú puedes identificar algunos errores políticos o errores clave que le puedan hablar, digamos, a las nuevas generaciones de cómo se deja, digamos, conspirar así o si la conspiración era inevitable? A mí eso me parece, digamos, un poco muy interesante. Y la segunda pregunta está relacionada y es, yo sé que tú eres socióloga, historiadora, y a veces la historia no hace mucha teoría porque no tiene métodos, y entonces a veces las predicciones no son no se dan tan fáciles, pero es una pregunta si de pronto la tienes clara después de escribir el libro y es, ¿qué genera estos episodios o qué factores generan estos episodios como donde la realidad política se nubla? Y como decía Carlos Caballero Argáez, algunos líderes políticos o grupos políticos o pedazos de la sociedad entera no están, digamos, viendo la magnitud de lo que está enfrente. Y hay gente que sí lo sabe, pero no tienen el poder de moverse. Entonces, me parece una pregunta sociológica, histórica interesante y de pronto tienes algunas luces. Gracias. Muchas gracias, Leonardo. Olga Lucía, porque te ruego que respondas. Armando, ya tenemos las preguntas de Miguel Ángel. Las lee, por favor, Marta. Sí, claro. Una es, ¿hasta qué punto el protagonista, o sea, Turbay, fue derrotado por sus errores o por un sistema que no acepta desviaciones? Esa es una de las dos. Y la otra es, ¿en Colombia se elige presidente o se ponen límites antes de que gobierne, antes que gobierne? Esas son las dos preguntas de Miguel Ángel. Miguel Muy Ángel. bien. Adelante, Olga Lucía. Bueno, sí, en realidad las dos preguntas de Leonardo Rey y Miguel Ángel sobre los errores y son un poco parecidas y errores, claro, un error de Gabriel Turbay pudo haber sido no haber sido como pues agresivo o incluso violento, pero ¿eso es un error o no es un error? Ahí entramos en un problema, realmente un problema para nuestro tiempo, ahora que me están diciendo que qué características, y no solo para Colombia, para Estados Unidos también. ¿Qué hace uno con un Trump? ¿Le responde uno decentemente o no sé si vieron cómo se llama el gobernador de California que dijo, vino aquí a la cumbre de Davos y dijo, usted le está respondiendo como si fuera un caballero, ese es un gamín, pues básicamente dijo así, a ese no hay que responderle así, hay que darle duro. Yo creo que es una pregunta importante, ¿cómo decir, qué se hace cuando hay personas cuyo objetivo es dañar el debate? En Colombia, en las elecciones del 46, no hubo debate. No hubo debate, hubo violencia electoral. No hubo debate sobre argumentos, no hubo debate de propuestas, no. Y a Gaitán ni siquiera le interesaba que hubiera eso. O sea, no le interesaba tener el programa. Hubo racismo. Esa fue la característica. Entonces, ¿qué hacemos en ese contexto? Gabriel Turbay, ¿qué hizo? Siguió decente, bien, perdió. ¿Qué hubiera podido hacer? A mí me parece que es una pregunta que yo no tengo la respuesta. Les puedo decir sí que Gabriel Turbay no tenía prensa, todos los demás tenían prensa, ya lo mencioné, pues ya era presidente,
pero los periódicos más influyentes para la política eran El Tiempo, El Liberal, de Santos, de López, y El Siglo, de Laureano Gómez, y Jornada, que era un periódico también, un periódico de propaganda, esencialmente, y Turbay no tenía un periódico. Entonces también el rol de la prensa en estos contextos. La pregunta de Miguel Ángel, ¿se le ponen límites en Colombia? Sí, visiblemente le querían poner límites. Yo sí creo que le querían poner límites o impedirlo porque no se le podía poner límites. O sea, Gabriel Turbay era un hombre demasiado independiente como para marcarle aquí unos punticos y que él fuera a obedecer. Y ellos sabían que él iba a decir que no, mejor dicho, no. Entonces, obviamente, así no era, era con límites. La tristeza, muy bonito tema, es decir, después de leer el libro, bueno, por cierto que el libro anda agotado, pero ya hay ya debe estar saliendo la quinta edición, luego en estos días va a estar de nuevo en librerías. Y lo mismo dijo Beatriz Ordóñez, yo hice una gira por Colombia presentando el libro y una poetisa de Cartagena decía lo mismo, decía, yo creo que a Gabriel Turbay lo mató la tristeza. Y bueno, es posible. Ahora, ¿qué documentos o qué puede saber de esos años de Gabriel Turbay en París? Sí, hay algunas cosas. Hay un texto de Jorge Salamea, el poeta, que lo vio en Italia, en Florencia, y cuenta, es muy bonito ese texto, El último viaje del condottiero se llama, es muy bonito. Cuenta cómo estaba Gabriel Turbay, cómo vibraba contando su campaña, obviamente la tenía muy presente, cómo se reía, en fin, y lo que sabemos también es que él pensaba volver, él estaba haciendo gestiones para volver, le había pedido a su hermano Juan José que le consiguiera una casa para instalarse de nuevo, él estaba preparando su regreso. Bueno, y no, lo de Lleras igual le brindó una alambrada de garantías hostiles. Es decir, entre los buenos recuerdos de Lleras por el lado del abuelo y lo que pueden pensar los libaneses, habría que ver cómo fue, ¿no? Pero realmente en mi libro no queda muy bien parado Alberto Lleras, no queda muy bien parado Alberto Lleras, no solo por la forma como trató a Gabriel Turbay en esa elección, también la forma como reprimió el movimiento sindical, que hizo una huelga en esos meses de noviembre, diciembre del 45, enero del 46, con gran fiereza. Y eso celebrado por los conservadores, quizás como el abuelo de Rudolf Hams, bisabuelo, creo, abuelo, dijo. Abuelo. Muy bien, muy bien, Olga Lucía, creo Pero yo que te hice una pregunta final, ¿cómo relacionas todo esto que pasó con lo que está pasando? Por ejemplo, dijiste ahorita que se van a dar unas elecciones que no tienen discusión, que no tienen temas, que no tienen propuestas, y tienen es más bien odios y marrullas, como llamaste hace un rato a nuestro presidente. Yo pienso para la campaña actual realmente, o sea, yo leería sobre todo la primera parte del libro, es decir, la campaña del 29. Es decir, es decir, uno sobre todo pierde cuando uno ya no tiene ni siquiera ganas, o ni ganas ni fe en que algo pueda cambiar. Me parece que en Colombia hay muchísimo como pesimismo y de cierta forma resignación o a veces repetición de formas viejas de siempre hacer las cosas de la misma forma. Lo que hizo Turbay fue uno realmente de los cerebros y motores de la llegada de Olaya Herrera en el año 30. Olaya Herrera no iba a ser presidente. Olaya Herrera estaba en Estados Unidos, llevaba 10 años como en Washington, no tenía ninguna intención de ser presidente. Los liberales no tenían ni siquiera intención de mandar un candidato, de presentar un candidato. Esta generación también la generación joven, hay que dejarle el lugar, porque si siempre son los mismos, obviamente, pues estamos siempre con las mismas. Pero este hombre tenía 28
años en el 29, con otros jóvenes, dicen, hay que hacer algo, señores liberales, ustedes aquí como tan acomodados, tan apoltronados. Y, en fin, eso lo cuento ahí en detalle, logra realmente armar una campaña relámpago. La campaña de Olaya Herrera, que lo llevó al poder, fue entre diciembre o sea, y en enero, prácticamente fue un mes y medio esa campaña. Y lo llevó al poder el 10 de febrero del 30 y cambia la historia de Colombia, porque se empeñan en hacer algo. Pero también porque lo organizan bien y porque cuentan con es decir, porque hay una voluntad de cambio, porque hay algo, ¿no? Hay algo, no, uno no se inventa algo tampoco sobre la nada, pero es saber leer la sociedad, saber leer las fuerzas, saber hablar con ellas, saberlas interpelar. En Colombia nos da exactamente lo mismo en Colombia que el 40% de las personas no voten o el 35%, nos da lo mismo, nos parece normal. Incluso antes lo celebramos, mire, es que ha bajado. No, eso es un montón de gente que no vota. O sea, yo no sé, yo empezaría por mirar cómo así. O sea, esto hay que mover, hay que hablarle a estas personas, hay que integrarlas. Hay una gente que está totalmente excluida de las decisiones de la, no, de la deliberación. Yo pienso que hay, o sea, realmente hay la imaginación sociológica, hay apelo a Mills, el sociólogo. Es decir, creo que falta mucho por renovar, por cambiar y por salir un poquito de los discursos habituales y mover el tablero y hacer pues cosas positivas. También por eso me interesa Gabriel Turbay, porque es un personaje realmente positivo y como él creo que hay muchos hombres y mujeres que han hecho cosas positivas por Colombia. Dejemos también ese defetismo, como se dice en francés, como ese derrotismo de ver todo en términos solamente del trauma, de la violencia. Hay cosas también por rescatar de lo que hemos sido como país y eso también me parece que es algo de lo que hay que hablar para pues dar ganas de hacer algo. Muy bien. Olga Lucía, hay una pregunta más. Qué horas tienes en París, ante todo? No, ya No, está despierta. no, sigamos, no hay problema. Muy bien. Que hay otra pregunta de Enrique López. Enrique, adelante. Gracias. Aprovechando la pregunta de Rudy sobre el presente y conectando con unas columnas que Olga Lucía ha hecho sobre lo de Camilo Torres, porque a mí me gustaría conocer su interpretación, ahora que ella que habla de la lectura de la sociedad y todo esto, sobre por qué aparece Camilo nuevamente a relucir en este momento. Aparece que el cadáver apareció por allá, eso es el ELN el que viene con ese cuento. A mí me sorprende porque yo tengo entendido que el que sabía dónde estaba el cuerpo de Camilo era el general Valencia, ¿no? Eso es muy extraño. Entonces, verlo aparecer en este momento es raro, es un juego simbólico que no alcanzo a entender y que tú has hablado de eso en algunas columnas, Olga Lucía. Sí, Adelante. realmente. Perdón. No, adelante. Ayer me acosté a las 2 de la mañana hora de París porque hice un space. Yo tengo un foro en Twitter que ahora se llama X y los foros en Twitter se llaman Space. Y ayer hicimos uno, lo hago con una colega que está por ahí conectada, Isabel Arroyo. Hicimos el space dedicado a Camilo Torres. Y bueno, realmente, por qué aparecieron supuestamente los restos de Camilo Torres? Sí, es posible que sea falso, es posible que sea un rumor, pero a mí lo que me interesó es el interés, o sea, realmente la curiosidad que despertó y los debates que hubo y también la ignorancia profunda de muchas personas, digamos, menores de 40 años, que creen que Camilo Torres fue un guerrillero sanguinario del ELN toda la vida. Entonces yo dije, pues quedé muy sorprendida y por eso hice el space para dar a conocer quién fue Camilo Torres. Yo soy socióloga, Camilo Torres fue sociólogo. Tengo por ahí el libro, el cristianismo y revolución. Estuve leyendo mucho sobre Camilo Torres. Me parece de nuevo interesante volver sobre estos personajes, volver a entender el contexto, la época, más allá de que aparezcan o no las reliquias, pues porque en últimas es un tema también se vuelve religioso, ¿no? Que si hay reliquias, las vamos entonces, pues a Petro le gustan mucho estas cosas, la sotana la ha vuelto
lo que yo llamo la fetichización de las reliquias, de la sotana, todo esto del sombrero de Carlos Pizarro, todo esto me parece no muy interesante, no muy de izquierda. Pienso que pues uno está mirando más bien las ideas, las propuestas de estos personajes, su época, su contexto. En sí, las reliquias no me parece un tema tan interesante, pero claro, se presta para probablemente, no sé, si vaya a haber algún gesto con el ELN, no sabemos en este país de las sorpresas. Muy bien, Olga Lucía. Ahora sí ya no tenemos más manos levantadas y vamos a cerrar la sesión. Olga Lucía, te quiero agradecer enormemente. Yo disfruté mucho tu libro, disfruté mucho de esta discusión, he aprendido muchas cosas, nos dejas muchas inquietudes y ojalá sigas participando, ojalá nos escribas más libros y más cosas y vamos a estar muy atentos a lo que nos Armando, enseñes. permíteme un comentario a lo que respondió Olga Lucía de mis preguntas. En defensa de Alfonso López Pumarejo, yo siempre he creído, he leído, he oído que él era el candidato liberal lógico en la campaña que le dio la victoria al Partido Liberal, pero que Alfonso López Pumarejo resolvió que sí, él era el candidato del liberalismo, iba a perder, porque él era muy polémico. Y entonces él inmediatamente sugirió, o lo haría con Turbay, no sé, pero que era mejor traer a alguien que fuera más aceptable al Partido Conservador, que era el embajador en Washington. Olga Lucía. No entendí muy bien, pero con lo de Olaya, estamos hablando de Olaya. Sí, De Olaya, sí, claro. Correcto. Sí. Ya, sí, López al final de los 20 fue, digamos, y él lo dice, bueno, Turbay me ayudó, no sé qué, pero en realidad cuando uno mira los archivos, el que estuvo ahí al frente moviéndose fue Turbay. López, incluso en el telegrama, el Marconi, pues, que se le manda a Enrique Olaya Herrera para pedirle que sea el candidato, no lo firma López, lo firma Eduardo Santos, lo firma... no sé si, creo que es Chaux, Rodrigo Botero y un joven desconocido de 28 años que se llama Gabriel Turbay, que es totalmente desconocido para Enrique Olaya, pero no lo firma Alfonso López. Entonces, es decir, incluso en la gira, la gira está muy documentada por Luis Eduardo Nieto Caballero, también muestra un poco la vacilación de López. López era fregado. Yo creo que siempre lo fue. López era jodido, mejor dicho. Siempre lo fue. Muy bien. Bueno, ¿algún otro comentario o nos despedimos? Dejemos descansar a Olga Lucía, que 1 de la mañana, Olga Lucía. Un aplauso, un aplauso. Un Muchas aplauso gracias. muy grande. Despidámosla con un aplauso, Olga Lucía. Muchas gracias. Vale. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Felicitaciones, Olga Lucía. Gracias. Gracias. Feliz fin de semana. Buenas noches a todos. Un abrazo, Olga Lucía, y a todos. Bueno, Buenas gracias, noches. chao.